Y bien, sin más, pues vamos al libro de Marcos, capítulo 16. El libro de Marcos, capítulo 16, llegamos al punto cúspide del Evangelio. Llegamos a la cumbre de la vida de Cristo. Y Cristo es la persona más importante y su resurrección es el evento más importante. Entonces, estamos frente al momento más importante de la historia, de nuestra redención. El apóstol Pablo en 1 Corintios es muy contundente, muy claro y muy directo al decir que la fe cristiana, una de dos, o se sostiene o se derrumba, y lo que hace esa diferencia es la resurrección de Cristo. Pablo lo deja muy en claro en 1 Corintios 15. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, no tiene ningún sentido reunirnos el día de hoy. No vale para nada. Si Cristo no resucitó, tan sencillo como esto, ninguno de nosotros tiene esperanza de vida eterna, de salvación, de cielo, de estar en la presencia de Cristo. Si Cristo no resucitó, dice Pablo, somos los más dignos de que tengan compasión de nosotros, como esa gente tan ingenua cree esas cosas. Si Cristo no resucitó, nada vale. Pero como Cristo resucitó, hay evangelio verdadero, hay perdón asegurado, hay esperanza futura. Y leemos en Marcos capítulo 16, versículos 1 al 8. Voy a leerlo para ustedes y si me ayudan algunos hermanos a sacar banquitos para algunos hermanos que están llegando también, que tengamos espacio todos. Marcos 16, versículos 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ya se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Oramos, Padre, te pido por favor que a través de tu Espíritu Santo hables a nuestras vidas a través de este pasaje, entender lo importantísimo que es tu resurrección de entre los muertos. Eso garantiza que el pecado fue completamente derrotado, aplastado. Eso implica que la muerte no es el final. Eso implica que un día también resucitaremos. Y eso implica que el pago que tú, Cristo, hiciste por nuestros pecados fue aceptado, fue completado, no hay ningún pendiente. Ahora pedimos que tú nos ayudes a vivir en congruencia con esa nueva vida que hemos recibido de parte tuya. Pero también, Dios, como siempre, y no lo digo por mera repetición, pero si alguien aquí ahorita no te conoce personalmente, si alguien no sabe en dónde pasará la eternidad, yo, Dios, y nadie aquí puede convencernos. Podríamos hablar y hablar, pero solamente eres tú quien quiebra el corazón, solamente eres tú quien puede ver nuestro corazón, nuestra alma tal como es. Te pido que seas tú humillándonos, quebrando nuestro orgullo, mostrándonos lo perverso de nuestro pecado, nuestra condición real sin ti, y entender que solamente en ti hay salvación. Produce en nosotros nueva vida, fe, arrepentimiento, y tráenos a Cristo como Señor y Salvador. Jesús, toda la gloria siempre es solo para ti. En tu nombre oramos. Amén. En este mensaje hay mucho que decir sobre la resurrección. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hablan de la resurrección. Hemos predicado anteriormente de la resurrección,
pero vamos a tratar de quedarnos en la narración de Marcos. Y la resurrección, mencionaba antes, es tan importante que Pablo lo resume así de sencillo. Si Cristo no resucitó, vámonos de aquí. No hay razón de cantar, no hay razón de predicar, no hay razón de tener culto, no hay razón de reunirnos. No hay nada, no hay salvación, así de sencillo. Pero la resurrección es tan importante porque es Dios resucitando a Cristo, porque Cristo había pagado completamente por nuestros pecados y ese pago había sido completado, no había nada más pendiente. Ahora tú y yo podemos presentarnos delante de Dios como justos. Romanos dice que somos justificados por la resurrección de Cristo. No hay nada más que pagar, no hay ningún pendiente, no hay ningún cabo suelto, no hay ningún pecado allí escondido, lo pagó completamente todo y eso se comprueba porque Cristo es levantado de entre los muertos. Ahora somos justos. Pero veamos nuestro pasaje. Para entrar a nuestro pasaje, quisiera dividirlo en 5 secciones cortas. Sé que 5 suena mucho. ¿Son 5 puntos? Son cortos. Vamos a ver las mujeres, vamos a ver a Dios, vamos a ver a los ángeles, los discípulos y nosotros mismos al final. Veamos en nuestro pasaje primeramente a las mujeres, versículos 1 y 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol y tienen un pendiente. Decían entre sí, ¿quién nos va a ayudar a mover la piedra? Comenzamos primero con las mujeres y para ponernos en contexto de cómo estamos, ese es el primer día de la semana y eso es domingo y es muy temprano. Recordamos que Jesucristo fue crucificado el viernes como eso de las 9 de la mañana, como a las 3 de la tarde más o menos expiró, entregó el Espíritu, dijo consumado es, inclinó el rostro, murió él. Como eso antes de las 6 de la tarde ya lo habían descolgado de la cruz, José de Arimatea lo envolvió en un sudario limpio, nuevo, entre él y Nicodemo, lo sepultaron, lo pusieron en una tumba, en un sepulcro que es una roca cavada y ahí ponen su cuerpo, trajeron muchísimas especies, más de 100 libras, lo sepultaron como rey. Y las mujeres estuvieron allí en la cruz viendo todo y las mujeres siguen a Jesús en todo el trayecto y están observando el sepulcro, memorizando la ubicación, viendo lo que hacen con el cuerpo de Jesús. Se quedan hasta que la piedra es puesta sobre el sepulcro y las mujeres se retiran porque va a ser día de reposo, un día especial, un día de descanso. Pero ahora es domingo muy temprano, el día de reposo terminó y las mujeres están allí muy temprano ya. Y primero, ¿quiénes son esas mujeres? Marcos nos lo dice con claridad. Tenemos una de ellas que se llama María Magdalena. Y la Biblia dice en Lucas 8 y en Marcos también que Jesús había expulsado no 1, sino 7 demonios de María Magdalena. Es una de las que están allí, de hecho, en primera fila. Y ella sigue a Jesús, ya no por conveniencia, pero ha recibido gracia, ha recibido vida nueva, está allí por gratitud. Otra de las mujeres se llama María y se le identifica como la madre de Jacobo, posiblemente esposa de un hombre llamado Cleofas, que es prominente, la madre de Jacobo el menor, una mujer común, no prominente, pero fiel hasta el final. Tenemos otra mujer llamada Salomé, que parece ser que es la mamá de Jacobo y Juan, la misma mujer que le dijo a Cristo, concede que uno de mis hijos se siente a tu derecha y otro a tu izquierda. Ahora viene ya no buscando posición, ahora viene buscando honor para el cuerpo de Cristo. Y parece que vienen más mujeres de las que no sabemos sus nombres. Y todo parece indicar, hermanos, que cuando una noche anterior y aun cuando Cristo fue sepultado, dice la Biblia en Juan, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Quiero destacar que mientras las mujeres están llenas de valor, de amor para ir al sepulcro, mientras los hombres, lamentablemente otra vez, están encerrados porque tienen temor de los judíos. Sin embargo, las mujeres, ellas se mueven hacia Jesús, ellas toman la iniciativa. ¿Quiénes son? Pero segundo,
¿cuándo van y a qué hora ellas van? De acuerdo a la Biblia, en versículo 2, es muy de mañana. Mateo 28 dice al amanecer, Lucas 21 dice muy de mañana, y Juan 20 agrega siendo aún oscuro. ¿Es de mañana o está oscuro? No hay contradicción. Pero no sé si usted ha salido a caminar o ha estado fuera cuando está por amanecer, todavía es oscuro, pero ya empieza a ver un poquito de color naranja donde va a amanecer. Bueno, creo que es el escenario perfecto. Todavía es oscuro, pero es muy de mañana, entonces no hay ninguna contradicción. Y van muy temprano porque el día de reposo acaba de terminar. Dice la Biblia en Lucas 23, 54, era la preparación, estaba por comenzar el día de reposo y las mujeres guardaron ese día de reposo. Y van muy temprano primero porque guardaron el día de reposo y en la primera oportunidad, ese es el punto, en cuanto termina oficialmente y pueden ir, en cuanto apenas el día está comenzando, quiero notar que para ellas esto es prioridad. Que no es como que llegó la mañana y ¿qué vas a hacer tú? ¿Y qué te parece si vamos al sepulcro? No, las mujeres estaban muy mentalizadas, intencionalmente buscaron la primera hora, la primera cosa en el día es ir a ungir el cuerpo de Jesús en la primera hora que se puede. Y eso revela que esto es para ellos una prioridad. No fue que actuaron, improvisaron, no fue que les dieron deseos, ellas tenían esto como prioridad. Por eso van muy temprano. Pero otra pregunta, ¿a qué van exactamente? ¿Por qué ungir un cuerpo? Bueno, la costumbre judía de sepultar a las personas era diferente a la de los egipcios y era obviamente muy diferente a nosotros aquí en Latinoamérica. Para los judíos, el orden para sepultar a alguien, primero hay que lavar el cuerpo. Segundo, hay que envolverlo en lienzos y poner un ungüento de aloe, de especie, de mirra y otros aromas y poner más tela encima. No abren el cuerpo, no embalsaman como los egipcios, no inyectan una solución para que el cuerpo dure más. Así como el cuerpo está solamente lavado, tela, ungüentos, demasiado, después más tela y lo sepultan. Y en el caso de Jesús, su sepultura fue muy rápida, fue apresurada. Si usted recuerda de la clase pasada, muere como a las 3. La urgencia es que antes de las 6 de la tarde hay que hacer todo eso porque va a comenzar el día de reposo. Entonces, las mujeres estaban viendo dónde ponían a Jesús, pero todo se hizo muy, muy deprisa. Las mujeres no tuvieron su propia oportunidad de honrar de alguna manera el cuerpo de Jesús, así que con el tiempo limitado en el viernes, las mujeres llegan muy temprano y su intención, hermanos, es ungir el cuerpo de Jesús con especies. Y quiero destacar aquí una cosa, esas mujeres sabían muy bien que el cuerpo de Jesús ya habría entrado en la etapa de descomposición. Y absolutamente esto nos debe de quedar en claro, nada en el pasaje, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en Juan, nada en los pasajes nos enseñan que ellas esperaban un milagro. Ninguna de ellas esperaba ver a Jesús resucitado. Ninguna de ellas esperaba a ver qué encontramos, a ver si vemos algo sobrenatural. Todas ellas van con la mente, con el plan, el propósito. Vamos a ungir el cuerpo de Jesús. Sabemos que ya se está descomponiendo, llevan especies. Hasta van preguntando quién nos va a mover la piedra. Y es un sepulcro, hay un cadáver allí. En ningún momento esperan encontrar a Jesús vivo. Van a encontrar un cadáver y están conscientes que ya va a estar en un estado ya empezando la descomposición. ¿Recuerdan a Juan 11 cuando Jesús se presenta ante la tumba de Lázaro? Dijo, muevan la piedra. ¿Qué respondió Marta? Señor, ya lleva 4 días, ya, y usa la palabra hiede. Ni siquiera huele mal, ya hiede. Este paralelo de Juan nos ayuda a entender la postura judía en cuanto a la muerte. Sabían, los cuerpos ya se están descomponiendo, hay un olor muy fuerte, saben que el cuerpo de Jesús ya no estaría bien y aún así van. Y esto hace, de hecho, que el acto de ir a ungirle tenga aún mayor significado,
porque quiero que entendamos, ellas no tenían el deber, no había ninguna ley judía que dijera que tenían que ir a ungir el cuerpo del Señor. De hecho, no pueden producir ningún beneficio médico para el cuerpo de Jesús, no pueden curar heridas, no hay nada que puedan hacer para mejorar la condición física de Jesús. En su mente es, pues Jesús ya está muerto, no pueden hacer nada. Y de hecho Jesús no podría regresarles absolutamente nada porque está muerto. Y eso hace que su acción, hermanos, sea aún más significativa, porque ellas no van por utilidad, no van para producir un bien real a Jesús y que Él se sienta más cómodo. Está muerto. Y aún así van, y ellas no esperan para nada una resurrección, es lo último que esperarían. Van motivadas entonces por una sola cosa, devoción. Van motivadas solamente por amor, por honrar a Jesús. Y esta simple acción demuestra que su amor es auténtico, es verdadero. Ellas aman a Jesús y en este punto, humanamente hablando, Jesús no les puede devolver nada porque ya está muerto. No puede devolverles sanidad, no esperan enseñanza, no esperan un milagro, no esperan protección. Van por un muerto. Y el amor de ellas no depende de lo que Cristo podía hacer por ellas, sino de lo que Cristo ya había hecho antes por ellas. Carlos Spurgeon dice que esas mujeres honraron a Cristo cuando parecía derrotado, y ese es el amor que el cielo reconoce. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos, porque la incredulidad de estas mujeres no anula su devoción. Ellas, usted y yo ya sabemos lo que va a pasar. Pero ellas en este punto de la historia no esperan a Jesús resucitado, no creen lo que Cristo había dicho, pero eso no anula su devoción. Pero no abandonaron a Jesús. Los discípulos no entendían lo que Cristo les decía. Tomás dudó de que Cristo había resucitado. Pedro negó a Cristo antes de que Cristo fuera crucificado. Sin embargo, ¿Cristo desechó a alguno de ellos? No, a ninguno. Y esas mujeres van a buscar un cuerpo. Y podríamos pensar, pues qué ingenuas, Cristo va a resucitar. Pues sí, pero nosotros sabemos ya el resto de la historia. Pero el punto es que la incredulidad de ellas no anula su devoción, eran sinceras. Y esas mujeres nos enseñan algo muy simple. El amor genuino, hermanos, no siempre va acompañado de una comprensión completa de las cosas. Y que Dios no desprecia una fe inmadura cuando es sincera. No estoy diciendo que puedes tener fe en lo que sea, si es sincera, Dios la recibe. No es así. Pero a veces no entendemos todo sobre muchas cosas y el Señor entiende. Y esas mujeres son incrédulas. El Señor les dijo a todos sus seguidores que iba a resucitar, ninguno creyó. Y las mujeres van y no saben y no entienden todo. Tomás tiene dudas, Pedro negó a Jesús, pero el Señor no los va a despreciar por completo. Van a pasar momentos complicados, sí, pero Dios no desprecia a una persona que sinceramente le busca. Puede ser que haya muchas preguntas, puede ser que haya cierta inconformidad, puede ser que en algunas cosas no nos gusta lo que el Señor hace. Y tendremos que aprender de alguna o de otra manera, pero el punto simple es que el Señor no despreció la fe de esas mujeres. Son muy sinceras en su amor, en su devoción, en su deseo de querer agradar, de querer hacer algo para honrar el cuerpo de Cristo. Y esas son las mujeres, pero veamos después a Dios en la escena, en el versículo 4. Ahí no dice que es Dios, pero obviamente lo es. Pero cuando vieron removida la piedra que era muy grande, y nada más dice esto. Bueno, las mujeres vienen para honrar el cuerpo de Cristo y en el camino van pensando, ¿quién nos va a mover la piedra? ¿Por qué? Porque Marcos dice que la piedra era muy grande. Los sepulcros en Israel del siglo I no eran como ahora, eran cuevas excavadas en la roca, no era un hoyo allí abajo y te pusieron el cuerpo allí. Más bien era una cueva con un hoyo y ponían una piedra mayormente labrada en forma circular. Y lo que hacían era como escarbar como una zanja pequeña, como de bajadita. Y lo único que hacían era rodar la piedra y ya la piedra giraba, iba de bajadita como en un riel.
una zanja que habían hecho y ya, caía y tapaba el sepulcro. Era mucho más difícil abrir un sepulcro entonces que cerrarlo. Y piensen un poco, vienen 3, 4, no sé, 5 mujeres, ¿cómo van a mover una roca de un tamaño tan grande? Y ellas vienen pensando en esto. Y mover una roca, de hecho, para varios hombres ocuparía mucha coordinación y fuerza. 3, 4 mujeres no podrían hacerlo. Su preocupación es verdadera. ¿Quién nos va a ayudar? Y vienen, y piensen las mujeres, vienen con sus especies y muy animadas. ¿Quién les va a mover la piedra? Es una preocupación real. Pero para entender lo que está pasando aquí, ¿por qué era tan importante la piedra? ¿Por qué ponían una piedra en la entrada de una tumba? Primero, para proteger el cuerpo de animales, pero también de ladrones. Hay gente que robaba joyas o prendas de vestir de los cuerpos de los muertos. Ponían la piedra ahí para proteger el cuerpo, pero también ceremonialmente separar vivos de muertos. Allá adentro están los muertos, aquí afuera están los vivos. Para los judíos eso es algo importante. Pero también es un sello de que lo que está allá adentro nadie lo debe profanar, nadie lo debe tocar. Por eso, en términos culturales, hermanos, una piedra removida es algo anormal. Imagínense, mi papá fue sepultado en Yucatán cuando él murió, y los sepulcros en Yucatán son diferentes a los de Guadalajara. El suelo es muy, muy rocoso, durísimo. Y lo que hacen, fuimos a sepultar a mi papá, lo único que había era un cuadrito, así a nivel de piso, bloques, listo, un cuadro. Y ahí pusieron el cajón. Y allí estamos viéndolo todos, y ponen encima unas losetas de concreto, ponen mezcla en la orilla y ya lo tapan. Tan fácil como si alguien llega en la noche con una barra o algo, puedes abrirlo y ahí está. Imagínense qué perturbador sería el día de hoy llegar a una tumba o sepultases a alguien a quien amas demasiado, y llegas a los 2 días y encuentras una pila de tierra a un lado y encuentras el cajón allí a un lado. ¿Te sentirías como normal? Como dirías, no, obviamente te perturbaría demasiado. Y para esas mujeres, hermanos, aún en términos culturales, llegar y ver una piedra movida de inmediato es algo serio pasó aquí. De inmediato es algo que causa un gran impacto. Hay un cuerpo que no está presente y una piedra movida. ¿Y qué pasó allí? Obviamente fue Dios quien en alguna hora durante la noche, durante la madrugada, por el poder de Dios y por el poder de Cristo y por el Espíritu Santo, de hecho la Biblia narra a los 3, Cristo fue resucitado con poder de entre los muertos, y ninguno de los evangelios describe exactamente cómo fue la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Entró aliento y se sentó y se levantó? Ninguno nos dice exactamente qué pasó, porque el enfoque no está en cómo sucedió, pero en el hecho de que sucedió, y ahora Él se levanta con poder, vence el pecado y vence la muerte. ¿Cómo sucedió? Nadie nos dice cómo fue, porque no es el punto aquí. Pero cuando vienen las mujeres, cuando vieron la piedra removida, y obviamente la piedra fue removida no para que Cristo saliera. Algunas imágenes que algunos han visto, y de hecho hay gente que tiene unas de esas en su casa, de un cuadro donde está un sepulcro y está la piedra a un lado y Cristo allí en la entrada, casi con la mano recargada en la piedra. Eso no es lo que pasó. La piedra no fue movida para que Cristo pudiera salir. Él no necesitaba que nadie quitara una piedra. La piedra fue removida por obra de Dios. Hubo un gran terremoto, un ángel y todo se sentó sobre la piedra. Los soldados quedaron como muertos, pero la piedra fue removida no para que Cristo pudiera salir. Fue removida más bien para que el mundo pudiera entrar y ver: aquí no hay nadie, el Señor no está, Él ha resucitado. Y aquí tenemos la obra de Dios soberana y todopoderoso, que remueve la piedra como testimonio para que la gente pueda ver adentro, las mujeres puedan ver: Él no está aquí, Él ha resucitado. Las mujeres vienen con amor, con especies. ¿Quién nos va a mover la piedra? Dios, por su lado, ya había quitado la piedra. Él ya había resucitado a su Hijo. La piedra, de nuevo, fue quitada no para liberar a Jesús. Él no ocupaba que quitaran los sellos, que quitaran a los soldados. Él ya había salido cuando la piedra fue removida. Fue para invitar a la gente a venir y ver: Él no está
aquí, venid, ver el lugar en donde Él fue puesto. Y tenemos aquí a Dios obrando con gran poder, resucitando a Cristo de entre los muertos. Pero después tenemos en tercer lugar a los ángeles, no solamente las mujeres, no solamente a Dios resucitando a Cristo y moviendo la piedra, pero después tenemos a los ángeles en los versículos 5 y 6. Y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa, y se espantaron. Mas Él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Y aquí hay un suspenso muy impresionante. Si imaginamos la escena, está amaneciendo, aún es oscuro. Va un grupo de mujeres ahí solas y se espantan tanto porque llegan al sepulcro, la piedra está movida. De hecho, tanta es la impresión que Marcos no nos da este detalle, pero Juan sí, que María Magdalena, ella fue la que reaccionó de inmediato y pensó: se lo robaron, y ella sale corriendo. Su primera impresión es: la piedra está movida, seguro el cuerpo del Señor no está, se lo han de haber robado. Ni en ese punto creyó, ni María Magdalena. La primera respuesta es: se lo robaron. Nadie dijo, pues quizás resucitó como él dijo. No, se lo robaron. ¿Y qué hacen las otras mujeres? Imagínense a las otras mujeres. El escenario es: están esperando encontrar un cadáver, un muerto, y se encuentran con algo divino. Y Marcos, de hecho, Marcos es muy frío, muy directo, muy concreto, y Marcos simplemente dice: y cuando entraron al sepulcro. Ellas van acercándose con suspenso, con miedo, todavía es oscuro, están los sellos rotos que pusieron los romanos, y cuando entran al sepulcro, no se quedan en la entrada, cruzan y entran al sepulcro. Hay un silencio increíble allí y ocurre algo completamente sobrenatural. Obviamente no encuentran un cuerpo, pero encuentran a una figura sentada, viva, completamente lleno de autoridad. Y la Biblia dice que se espantaron, y el verbo se espantaron es el mismo verbo para fobia, para terror, para pánico, por algo sobrenatural. Y encontraron a un joven, y una pregunta: ¿por qué es un joven? O que aquí Marcos dice que era un joven sentado. Juan y los demás evangelios nos dicen claramente que es un ángel, que tiene una apariencia gloriosa. De hecho, Lucas menciona a 2 ángeles, a 2 varones allí. Juan también menciona a 2, no se contradice la Biblia, pero Marcos se enfoca en uno de ellos nada más, el que parece que es el que está hablando. Y para decir joven es una manera de Marcos para decirnos: no era como un vapor, no era humo, no era como una sombra, era alguien que tenía apariencia completamente humana. Y eso hace que el aumento sea todavía más grande. No es una figura ahí vaga, sino alguien allí consciente, sentado, hablando. Y también Marcos da ese detalle que su ropa es blanca. Los otros evangelios dicen que su ropa es resplandeciente. Y en la Biblia, hermanos, ropa blanca, ropa resplandeciente tiene completa conexión con la santidad, la pureza, algo que viene de arriba, algo que viene de Dios. En Daniel 7:9 describe vestiduras blancas como algo celestial. En la transfiguración, la ropa de Cristo se volvió tan blanca como ningún hombre ha podido lavarla y blanquearla jamás. Apocalipsis 3:5 asocia vestiduras blancas con victoria y pureza. En la mente de un judío, ver a una figura así con ropa resplandeciente, de inmediato ellos conectan: eso es algo sobrenatural. Este no es un muchacho normal, esto viene completamente de Dios, y eso aumenta mucho más el terror que ellas ya tenían. Están dentro de la tumba. Y después el ángel, a mí honestamente se me hace un poco cómico, algo irónico lo que el ángel les dice en el versículo 6. Mas él les dijo: no os asustéis. Pues es fácil decirlo para él porque él es un ángel, pero esas mujeres todas llenas de pánico: no se asusten. Pues toda la escena apunta a que tienes que estar aterrado. Hay un ángel allí, veníamos a buscar a un cuerpo, es todavía oscuro, y el ángel: no se asusten.
Pues, ¿cómo no? Sí es motivo para asustarte humanamente hablando. Desde el lado humano, toda la escena es para llenarse de terror. Pero es interesante que el Señor aquí, a través de esos ángeles que envió, primero reconoce el terror de esas mujeres y después les va a dar instrucciones. Primero calma el corazón, primero es tranquilas. Calvino decía que Dios no instruye al hombre hasta primero haber tratado con su terror. Ellas tienen mucho miedo, pero el ángel primero trata de darles consuelo, descanso, para después poder explicarles lo que está sucediendo. Y después viene el ángel, no se asusten, pero después va a dar este mensaje que es importantísimo, que hemos escuchado muchas veces en cada mensaje, en cada predicación sobre la resurrección. El ángel dice: sé que están buscando a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. El ángel, note que no las regaña, no las reprende, no se burla y dice: ¿qué hacen aquí? No creyeron, ¿verdad? No. Dice: ¿qué hacen aquí, muchachas? No creyeron, no las regañan. O no les dice: ¿por qué no creyeron? El ángel, de hecho, dice: sé a quién buscan. Y es, de hecho, muy preciso. Sé que buscan a Jesús, el de Nazaret, el que fue crucificado. Sé que no están buscando algo místico, una idea. Sé que buscan un cuerpo real y sé que buscan el cuerpo de Jesús. Y su búsqueda era sincera, buscando a Jesús, un cuerpo muerto, pero equivocada. Y el ángel dice: sé lo que hay en sus corazones. Sé que no creyeron, pero el mensaje es: ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El anuncio del ángel, el mensaje del ángel es muy claro, directo, no explica demasiado, solo dice de manera simple: ha resucitado. Y en algo tan simple, esta frasecita, ha resucitado, aquellos de ustedes que le hallen un poco mejor a la gramática, Marcos usó lo que se llama un perfecto pasivo. ¿Qué significa? Algo que ocurrió en el pasado y sigue teniendo efectos ya irreversibles. Por ejemplo, si en mi casa hubiera un pedazo de pastel y es de una de mis hijas o de mi esposa, y yo me lo como y alguien pregunta: ¿alguien vio un pedazo de pastel aquí? Yo puedo decir: ya me lo comí. ¿Se puede cambiar eso? No, ya me lo comí, se acabó, listo. Puedes regañarme, pueden decirme lo que sea, pero ya me lo comí y eso no va a cambiar. Cuando el ángel dice: ha resucitado, él está diciendo: esto ya pasó, Dios lo hizo, Dios lo ejecutó y eso es algo irreversible. Sucedió, ha resucitado, punto final. Y esto no va a cambiar. Pero después también dice: ha resucitado, no está aquí. El mismo Jesús que ustedes servían, el mismo Jesús que ustedes vieron en la cruz, el mismo Jesús que ustedes mujeres vieron cómo lo ponían en el sepulcro, Él no está aquí donde debería de estar un cuerpo muerto. Él ya no está aquí. Y después las invita. Y miren, no solamente les dice: ustedes confíen en mí, Él no está aquí. Él las invita y les dice: miren, vengan y vean. Hay evidencia suficiente, examinen, vean el lugar en donde Él ha sido puesto. El ángel no les pide creer a ciegas. No está aquí, ha resucitado. Vengan, véanlo con sus propios ojos. Ese lugar era conocido. Las mujeres sabían: esta es la tumba, sí es esta. No se equivocaron. Pero Él ha resucitado, Él ya no está aquí. Buscaban un cuerpo muerto, traían especies, pero encontraron la confirmación de vida y un sepulcro vacío. Y el anuncio después sigue avanzando: no está aquí, ha resucitado. Otros versículos dicen: ha resucitado como Él dijo. Tal como dijo, así sucedió. Las mujeres aún estaban temblando, todavía están tratando de procesar, el miedo no ha desaparecido. Después van a entender todo y todavía tienen mucho espanto, pero después entra la escena. No están aquí los discípulos y tampoco está Pedro, pero tenemos una alusión a los discípulos y a Pedro.
el ángel, le dice, no está aquí, ha resucitado, mirad el lugar. Pero después, versículo 7, eso es importante, pero id, decid a sus discípulos y decid a quién más, a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. El ángel sabe la condición en la que están los discípulos y el Señor sabe cómo se encuentran y el Señor sabe lo que pasó con Pedro. Están aterrorizados, tienen miedo, Pedro se siente terriblemente mal y el Señor quiere enviar de inmediato consuelo a ellos. Consuelo a aquellos creyentes que hemos fracasado, que hemos dudado, que hemos decaído, que no entendemos muchas cosas, que hemos pecado en contra de Él, que hemos ofendido su nombre. El ángel tiene un mensaje de parte de Dios. Díganle, y me gusta, note usted cómo dice, decida, sus discípulos todavía son de Él. No es como que son traidores ya, ni modo, olvídense de ellos. No, el Señor quiere que sus discípulos sepan todavía son suyos. Y todavía se va a encontrar de nuevo con ustedes. Y en particular a Pedro, porque solamente poquitito tiempo atrás fue Pedro quien 3 veces negó a Cristo, juró, perjuró, no le conozco, lloró amargamente. Humanamente hablando, para Pedro todo había acabado, Cristo ya murió, seguramente terminaría mal. Pero el Señor quiere que Pedro y los demás discípulos sepan, ustedes todavía son míos. Y quiero destacar de nuevo, hermanos, aquellos creyentes que hemos caído, que hemos pecado, que nos hemos desanimado, que hemos hecho cosas que no deberíamos de haber hecho. El Señor no nos desecha para siempre porque tuvimos una mala racha, porque pecamos, porque dudamos. Somos nosotros los que humanamente somos severos como creyentes. Nosotros como cristianos sí somos buenos para señalar y negar perdón y decir, no, este hermano ya no se va a levantar y no. Somos muy severos. El Señor, mire lo que hicieron en contra de él sus propios discípulos. Y mandar un mensaje, díganle, a mis discípulos todavía son míos. A Pedro, no le manda a decir, díganle a aquel cobarde, díganle a aquel malagradecido, no. Les da aliento a través del ángel y todavía les dice, díganles que el Señor va delante de ellos a Galilea, allí lo van a ver como Él ha dicho antes. Él todavía va delante, Él sigue siendo su pastor y los manda a ver en Galilea. En Galilea es donde comenzó todo, de alguna manera es un nuevo comienzo. Ahí donde los llamó, ahí donde los entrenó, ahí donde vieron su mayor obra, ahí lo van a ver de nuevo. Y después tenemos, por último, a nosotros, el final de Marcos aquí en 1:8. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, les había tomado temblor y espanto, no decían nada a nadie porque tenían miedo. Marcos usa 3 palabras para hablar de su temor real: temblor, espanto, miedo. Temblor obviamente habla del cuerpo siendo sacudido involuntariamente porque fue impresionado de una manera increíble. Yo recuerdo una ocasión fuimos a llevar a los jóvenes a un campamento. El hermano Rubén recuerda eso. De regreso veníamos en autopista, tipo 12 de la noche. Había un hombre a gatas a medio camino y ya estaba a una distancia muy corta. Dios me ayudó y pude evadirlo a tiempo, pero cuando llegué a la casa empecé a temblar así sin parar y yo no podía controlarlo. No sé, mi cuerpo reaccionó de un modo que temblaba y temblaba sin parar y me duró un buen rato. Estaba yo asustado, ¿qué me está pasando? Bueno, las mujeres tenían esa clase de temblor involuntario porque lo que acaban de experimentar fue algo muy grande. Y después también Marcos usa la palabra espanto, que aquí significa estar fuera de sí, estar descolocado, estar sobrepasado, estar rebasado por algo que tu mente no puede procesar. Pero también usa la palabra miedo, que dije antes, es la misma palabra, la palabra phobos, de donde viene miedo, un temor que no se puede controlar, un temor por algo sobrenatural, algo fuera de todo ámbito humano. Es un pánico que no se puede razonar. La respuesta humana cuando Dios irrumpe y hace algo grande. Y tan asustadas están, que eso es interesante, tan impresionadas están que siendo mujeres, dice Marcos, no le dijeron nada a nadie. ¿Qué tan grande es el espanto para que las mujeres
Se quedaron completamente calladas, sin decirle nada a nadie. Deberían de haber estado demasiado asustadas para no contarle a nadie lo que estaba pasando. Después van a contarle a los discípulos y después van a hablar, pero realmente están aquí en shock. Pero aquí quiero hacer una conclusión extraña el día de hoy. Porque sabe, hermano, que cuando estudiamos un poco más a fondo cómo se escribió la Biblia, sabe que el Evangelio de Marcos termina aquí. No sé si algunas de las Biblias que ustedes tengan ahorita tengan una nota en el que le dé una instrucción. La Biblia se escribió haciendo copias y copias y copias y copias. El libro de Marcos termina en Marcos 16:8. Termina en un silencio así. La primera iglesia y los documentos griegos, los más viejitos, terminan aquí. Lo que sigue en Marcos 9 en adelante es completamente verdadero. Jesús apareció a María Magdalena, Jesús le apareció a otros discípulos, de acuerdo a Corintios, le apareció hasta más de 500 personas al mismo tiempo, y lo mismo, da la comisión de que vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio, pero no estaba en la mente de Marcos, y eso es congruente con Marcos. Sabe que Marcos en su Evangelio es muy rápido. Una de sus palabras más repetitivas es de inmediato. Marcos es muy rápido, directo, aquí pasó esto, listo. Y de hecho Marcos termina aquí, con las mujeres saliendo del sepulcro todas llenas de espanto. R.C. Sproul dice muy bien que Marcos termina con el sepulcro vacío, el ángel, las mujeres saliendo espantadas, sin música de fondo, como exigiendo que usted y yo ahora tengamos que dar una respuesta. ¿Qué sigue ahora? Y Marcos, de hecho, termina así como con suspenso. Pero Marcos, ¿qué pasó después? De alguna manera pues te toca a ti. ¿Qué pasó después? El Señor resucitó, no está aquí, y eso es definitivo y eso es claro. Porque eso es tan importante, la resurrección de Cristo. Al final la conclusión es, primero, si usted es creyente, ¿qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo? ¿Qué significa que Cristo venció la muerte, se levantó con poder aquel día? Para el creyente, ¿qué significa su resurrección? Primero, que la muerte no es el final, que la muerte es solamente una puerta hacia la eternidad. Porque Cristo resucitó, el creyente tiene completa seguridad de que hay vida después de la muerte, que la muerte no es el final. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo de entre los muertos. ¿Qué significa que Cristo resucitó? Que la muerte no fue el final para mi papá. Que un día tú vas a morir, que un día tu papá se va a morir, que un día tu esposa se va a morir, que un día el pastor se va a morir y otros hermanos en la iglesia se van a morir, pero no es el final. Un día tendremos un cuerpo nuevo, glorificado, porque Cristo resucitó. Él es las primicias, el primero, el ejemplo. Él va adelante en la fila y usted y yo vamos detrás de Él, y un día tu cuerpo se desgasta, se corrompe, como sea que mueras, consumido con cáncer o con tu cerebro lleno de sangre por un derrame, o tu corazón no pudo más, o el hígado, los riñones, lo que sea, un accidente, eso no es el final. Un día tendremos cuerpos glorificados semejantes a los del Señor Jesucristo, porque Él resucitó, porque Él vive. La Biblia dice que nosotros también viviremos con Él, no solamente en la vida eterna, pero con ese cuerpo glorificado. La resurrección es tan importante para el creyente porque implica, significa, asegura que nuestra justificación fue confirmada por Dios. Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras rebeliones y resucitado para nuestra justificación. ¿Sabe usted? Cristo hubiera muerto, hubiera sido crucificado, la corona de espinas, los clavos en sus manos, la ira del Padre siendo descargada sobre Él en esas 3 horas de oscuridad. Pero si Cristo no hubiera resucitado, todo lo que Él hizo en la cruz no hubiera servido para nada. Hubiera sido una muerte trágica, hubiera sido un evento importantísimo. Cristo, Dios mismo, aún castigando a Cristo en tu lugar, y Cristo cargando tus pecados y los míos. Pero si Él no resucita, el pecado lo hubiera dominado y lo hubiera vencido, la muerte hubiera podido más que Él, y significaría tú y yo no tenemos nada. Su resurrección garantiza entonces que nuestra justificación ha sido confirmada por Dios.
que esa transferencia que yo le transfiero a Cristo, mis pecados y su justicia me es transferida a mí. La resurrección completó eso, garantizó eso, selló, listo Alejandro, ahora tú puedes presentarte justo delante de Dios porque Cristo venció, su resurrección es tan importante. Significa también que el pecado ya no tiene la última palabra en nuestras vidas. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que ya no sirvamos más al pecado, porque Cristo venció la muerte, venció el pecado, el dominio del pecado ya no está sobre nosotros. Podemos vencer el pecado. El pecado no es el final, no nos va a ahogar, no nos va a consumir. Sé que es cansado para el creyente, tenemos que lidiar con mentira, con malos pensamientos, con lo que ven nuestros ojos, etc. El pecado no tiene la victoria ya más sobre nosotros. La resurrección de Cristo implica que hay un poder real para una nueva vida el día de hoy. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Implica que el poder de Dios que resucita a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que vive en ti y en mí el día de hoy y nos da la fuerza para vencer el pecado. Porque Cristo resucitó de entre los muertos, entonces tú el día de hoy tienes ese mismo poder en ti a través del Espíritu Santo, a través de Dios, para poder tener la victoria sobre el pecado. No en tus fuerzas, pero con el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Su victoria sobre el pecado, sobre la muerte, asegura nuestra resurrección futura. Pero ¿qué hay del incrédulo? Si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, ¿por qué este mensaje es importante? ¿Qué tiene que ver contigo? Puedes pensar, pues, qué bien, la resurrección, los datos están interesantes, pero ¿qué implica para ti? Primero, que Cristo es quien dijo ser. Que todo lo que Él dijo que sucedería, sucedió tal como Él dijo. Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Cristo es quien dijo ser. Para ti puede ser un gran rabino, puede ser un hombre interesante, puede ser ese bebé que ponen en los pesebres en Navidad. Él es el Salvador del mundo. Y Él es el juez. Y a Él no se le puede engañar. Él es quien dijo ser. Todo lo que la Biblia dice sobre Él se cumplió al pie de la letra. Se levanta de entre los muertos probando que Él es el Hijo de Dios. Pero también implica que el perdón de pecados está disponible ahora. La resurrección abre una puerta real, verdadera, para perdón, para vida nueva, para arrepentimiento, para recibir vida nueva, gracia de parte de Dios. Hechos 5:31. A hablando de Jesús, Dios lo ha exaltado para dar a Israel arrepentimiento y perdón. El hecho de que Cristo resucitó implica que Él puede perdonar cualquier situación en la que te encuentres. Él venció el pecado y esa victoria te la puede extender. Esa victoria sobre la muerte y el pecado puede ser también tu victoria por los méritos de Él nada más, sin importar lo que hayas hecho en la vida. Piensa en las cosas más oscuras, horribles, turbias que hayas hecho. Piensa en cómo está tu vida el día de hoy. El hecho de que Cristo resucitó implica que el perdón de pecados está disponible el día de hoy. Pero también el hecho de que Cristo resucitó implica que rechazar a Cristo resucitado tiene consecuencias eternas. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rechazar a ese Cristo resucitado tiene consecuencias eternas. Él resucitó. Hay perdón, hay restauración, hay vida nueva, hay acceso a Dios. Pero rechazarlo tiene consecuencias eternas. El que no cree, la ira de Dios está sobre él. La resurrección hace urgente la decisión. Hechos 17:30, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El pago en la cruz fue completado. La resurrección es el sello de aprobación. Listo. No hay más condenación. Pero ¿qué es el papel del hombre? Responder a ese llamado.
El Señor produce arrepentimiento, fe, vida nueva. El día de hoy es la invitación, si tú eres hijo de Dios, la muerte no es el final. El pecado no va a tener la victoria. Cada vez que estamos batallando, regresemos a Cristo a entender, Él venció y esa victoria, ese poder es el que vive en mí el día de hoy. Puedo vencer el pecado no por mis fuerzas, pero en Cristo. Y si no tienes a Cristo, el perdón está disponible. Y si rechazas a Cristo resucitado, las consecuencias eternas son catastróficas. Oramos, Padre, te damos gracias en esta tarde por lo bueno que eres. Gracias, Cristo, tu muerte en la cruz, tu sepultura, tu resurrección, son cosas increíbles. En particular, pensamos en aquel domingo muy, muy temprano, aquellas mujeres tan llenas de amor, devoción, compasión, con deseo de honrar tu cuerpo sin saber que tú habías resucitado ya con poder. Al resucitar, entendemos, Cristo, que el pago por nuestros pecados fue completamente aceptado por el Padre, que no hay más condenación, que Cristo realmente había aplastado el pecado, había dominado la muerte. Y es por eso que ahora podemos presentarnos delante de ti justos, santificados, adoptados, hijos tuyos. Gracias. Pero también ayúdanos a entender, Dios, que tu resurrección pues implica que la muerte no es el final, por más dolorosa que pueda ser, por más tristeza que humanamente pueda causar, Dios. Confiamos, creemos que un día resucitaremos y te veremos y tendremos ese cuerpo glorificado. Pero Dios, también hay personas aquí el día de hoy que saben esas cosas. No es como que nunca las habían escuchado. Pero hay personas, de hecho, Dios, que han escuchado esto por años, han estado en la iglesia por mucho tiempo, pero su corazón sigue vacío. La lucha contra el pecado siempre es derrota, Dios. Te pido que les hagas ver, solamente tú puedes hacerles entender, el pecado es algo serio, algo grave, algo perverso, pero Cristo murió y resucitó, venciendo al pecado y la muerte, y ahora esa vida eterna, ese perdón, esa reconciliación, ese camino al Padre está abierto. Pido que toques los corazones de las personas, la conciencia, el espíritu, el alma, y seas tú produciendo vida nueva y fe. Dios, ten misericordia de todos aquí, Padre. Jesús, te amamos. Muchas gracias por lo que has hecho por nosotros. Te oramos en tu nombre, Jesús. Amén.